Hola, ¿cómo estamos? Bueno, les pido si les gusta el contenido que hago, que se suscriban al canal, también pongan me gusta y activen la campanita. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje clásico de la época latina, digamos, ¿no? Es un clásico latino, Plinio el Viejo. ¿Por qué justamente se lo llama Plinio el Viejo? Para no confundirlo con su sobrino, que fue un gran intelectual, que es Plinio el Joven. ¿Por qué traigo este clásico que saca Gredo a través de este latinista muy importante que es Guy Servat? Es un latinista español muy importante que escribe sobre Plinio el Viejo. ¿Quién era Plinio el Viejo? Fue un gran militar en la época del emperador Vespasiano, el emperador Tito también, en esos dos mandatos. Pero no fue tanto que pasó en la historia por ser un gran militar, sino que por ser un gran científico, podemos decir, de su época. Escribió una obra enciclopédica que se llama Historia Natural y trató de recopilar en todos esos escritos, que lo escribió en 37 tomos, ¿no? Todo el saber, ya sea de cómo sembraban los romanos, de cómo se vivía a diario. Entonces, este era un clásico que en la Edad Media se estudiaba y todos los medievales lo tenían en su biblioteca. Se cree que inclusive los grandes intelectuales, obviamente, se cree que Carlomagno tenía una colección completa de los 37 tomos de Plinio el Viejo, ¿no? Que era un gran naturalista. Obviamente que la forma de hacer ciencia de esa época era distinta, pero muchos presupuestos científicos pudieron sacar de este gran intelectual que fue Plinio el Viejo, digamos, ¿no? La colección que saca Gredos, que es muy interesante y que un poco acá en este libro explica primero su vida y después explica cada uno de sus libros. Eh, que obviamente que el conocimiento que tenía Plinio nos deja ver de cómo pensaban los romanos de la época. Estamos hablando del siglo I después de Cristo. Él más o menos esta obra la escribe en el año 77 y muere en el año 79. Justamente su muerte fue particular, como todo científico es curioso. Él dice que un día ve una sombra negra en el cielo y se apresura a ir hasta ahí para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Como científico de su época le preocupaba todo lo que pasaba, digamos, y era que justamente había erupcionado el volcán Vesubio, en donde va a terminar sepultado la ciudad de Pompeya y también de Herculano. Y justamente en ese trajín, él ese día pudo huir a una ciudad vecina, pero como era tan grande la erupción del volcán Vesubio, que también al otro día llegó el volcán ahí y bueno, él murió de un ataque, pero bueno, ya había llegado el volcán también, quería salir corriendo del lugar y termina muriendo. Bueno, en algunos textos de su historia natural, digamos, ¿no? En alguna parte vemos que también mezcla un poco de magia, es un poco fantasioso, pero bueno, es común para la época también, que se pensaba así, ¿no? Entonces podemos ver por qué es importante conocer estos libros que son clásicos. No es porque el pensamiento ha evolucionado, porque la ciencia ha avanzado muchísimo más, pero podemos ver de cómo pensaban, de cómo vivían los romanos, de cómo sembraban muchas cosas cotidianas, podemos indagar de primera mano de este gran escritor, este gran intelectual, curioso de la ciencia, que escribió 37 tomos de la historia natural y que quiso abarcar
todos los temas posibles. Era una enciclopedia este hombre, ¿no? Escribió de una forma enciclopédica. 37 tomos de historia natural. Y trató de explicar todos los temas posibles de su época, ya sea de geografía, de geología, de historia, ¿no? Entonces se metió en todos los temas habido y por haber de la época romana. Y es por eso que hoy en día le debemos, ¿no? Si nos interesa la historia, de cómo pensaban los romanos, de cómo vivían en su vida cotidiana, tenemos que leer a Plinio el Viejo. Y no hay que confundir con su sobrino, que es Plinio el Joven, que por cierto, Plinio el Joven tiene un texto muy interesante donde habla inclusive de los primeros cristianos. Y yo he visto comentarios que preguntan que Plinio el Viejo entonces no conoció a Jesús. No, posiblemente que no, porque es posterior. Ya él estaba en la época de los primeros cristianos. Y Jesús ya no estaría en esa época, digamos. Entonces, bueno, les dejo este pequeño video y si les gusta, bueno, espero que se suscriban al canal. Muchas gracias.